los sucesos finales. Sucesos finales después del arrebatamiento. Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos ayer para entrar en la palabra, para entrar en contexto con lo que estamos viendo acerca del tiempo del fin. Estamos viviendo el tiempo del fin. Y ayer veíamos en esa palabra del tiempo del fin, estamos viviendo son principios de dolores. Aquí entramos ya en la palabra de Dios. A todos los que están llegando, entramos en la palabra de Dios. Son todos bienvenidos. A los que no saludé, bienvenidos a este programa, este devocional que hacemos todos los días de 6 a 7 de la noche. Quiero que se unan, quiero que compartan este devocional en su perfil, que lo hagan ahora para que otros lo vean. Desde ahora escuchen esta palabra acerca de los sucesos finales. El tiempo del fin se llama esta palabra. Finales. Y ayer vimos en el devocional que estaba pasando son principios de dolores. Mateo 24, y para entrar en contexto, Mateo 24, los discípulos, versículo 1, 2 y 3, los discípulos se lo llevaron aparte a Jesús y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor les responde a todos ellos y les dice que habrá engaño, se levantarán profetas y engañarán a muchos. Más adelante dice: engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y después le dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace unos días hubo un terremoto en Rusia. En Rusia hubo un terremoto, si usted escuchó noticias, y un tsunami alrededor de Rusia. Eso salió por las noticias. Entonces son señales que la Biblia habla que son principios de dolores. Más adelante el Señor Jesús le dice: estos son principios de dolores. Y también les dice: no se turben. Es necesario que esto acontezca. O sea que todo lo que pasa en el mundo, que va a pasar, es necesario que acontezca. Y tenemos que vivir la realidad, no ser temerosos. No ser temerosos. Usted tiene a Dios, usted tiene a Cristo. La palabra de Dios es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay que temer. Cuando cantamos las canciones de Dios, las canciones de fe, las canciones, todas las canciones hablan de la fe y del poder de Dios. Tenemos que creer en esas canciones, en lo que Dios es. Tenemos que creer en su palabra. Esa fe y de ese poder y no del temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu y de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En toda crisis tienes que tener dominio propio, tener control de ti mismo en las crisis, porque Dios te ha dado un espíritu de poder que está en el Espíritu Santo de Dios, que es tu amigo, tu consejero, tu consolador, tu ayudador, tu fortaleza. No los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Les dejaré otro consolador. Y ese otro consolador era que iba a estar Él, Jesús. O sea, iba a ser igual a Jesús, pero en espíritu. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu es Cristo. O sea, que tú estás con el Señor en todo momento porque te ha dado el Espíritu de Dios. Entonces no hay que temer. Es necesario que esto acontezca.
Entonces, señales que vimos ayer, antes del arrebatamiento, principios de dolores. Lo estamos viviendo, hermano. La iglesia está viviendo los principios de dolores. Pero el Señor dice, pero aún no es el fin. No es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá hambres y pestes en diferentes lugares. Entonces, esto es principios de dolores. Terremotos que usted escuche. Epidemias que usted vea. Hambres en diferentes lugares. Usted lo va a estar viendo. Pero es necesario que esto acontezca y aún no es el fin. Son los principios de... Vimos la apostasía. Lo dijo el apóstol Pablo. La apostasía es negar la fe, es el abandono de la fe. Y eso está en la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Antes de la venida del Señor se levantará la apostasía en el mundo, el abandono de la fe. El llamado a la iglesia es perseverar. Perseverar. La Biblia dice, hasta el fin, este será salvo. Perseverar en todo momento. No negar la fe. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese delante de los hombres, yo y delante de los ángeles de Dios. ¿Qué prefieres tú? ¿Que Dios te confiese o que Dios te niegue? Que Jesús te niegue. Entonces habrá apostasía, habrá falsa espiritualidad, habrá engaño, habrá iglesias que han negado la fe, que se han dedicado a otras cosas menos a la fe y a la palabra de Cristo, hermano. En este tiempo usted verá muchas cosas y muchos tropiezos. La gente se la fe por los tropiezos, por los tropiezos. Y la Biblia dice en Mateo 24 que habrá tropiezos, hermano, en las señales antes del fin. Usted lee ahí 4, en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos, aborrecerán. Entonces el tropiezo hace que la gente se aparte de la fe y verán muchos tropiezos en el mundo. Pero la pregunta, ¿a quién sigues tú, hermano? Verás tropiezos en la vida espiritual. Verás tropiezos. Mire todo el testimonio de la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Mire el testimonio de la iglesia católica. La iglesia católica con la pedofilia. La iglesia cristiana lo mismo. Abusos, amor y muchas situaciones que ocurren en la iglesia cristiana. Y toda la gente en el mundo, los que no conocen la fe, no quieren acercarse a la fe por estos testimonios. Pero eso no significa que las y que usted como creyente en la Biblia, en la palabra del Señor, y como creyente en Cristo, usted tiene la responsabilidad de seguir a Cristo. No porque éste hizo o no hizo, no porque haya vivido eso o la iglesia cristiana haya vivido lo que haya vivido. Usted tiene una responsabilidad de seguir a Cristo, porque usted ya conoce a su Señor. Y es la oportunidad de crecer. Amén. Es la oportunidad de avanzar, de crecer en la fe, de dejar de ser niño espiritual que come la comida para un bebé, sino que come la vianda espiritual, la vianda que produce vida eterna en su vida. Entonces tenemos que comer alimento espiritual y mirar y discernir en el tiempo del engaño, que es el tiempo que está. Necesitamos discernimiento. Y como dice el libro de Daniel, el profeta, un despertar, entender los tiempos, ser entendido de los tiempos. Entiende los tiempos que estamos viviendo. Despiértate, hermano. Sé consciente de lo que estamos viviendo. Ten un despertar, una madurez, un discernimiento espiritual para conocer lo bueno y lo malo, para conocer la doctrina, para conocer la fe, para conocer la espiritualidad.
para conocer si estás recibiendo de Dios o lo que recibes te aparta. Si las amistades que tienes, hermano, te acercan a Dios o te apartan de Dios. Discierne, hermano, quién te lleva a Cristo y quién te aparta de Cristo. ¿Quién es obstáculo para ti? ¿Quién te ayuda a avanzar en Jesucristo? Eso es lo que tienes que discernir y despertar, mi amado hermano, para seguir a Cristo. Grande es la corona que te espera en el cielo. Grande es la recompensa que te espera en el cielo. El Señor Jesús dijo algo muy tremendo. El que quiera perder su vida, la ganará. El que pierda la vida por mí, la ganará. Pero el que no quiera perder su vida, la perderá. El que ama la vida, pierda la vida por mí, la ganará. Y eso está hablando de la muerte. Y le digo a algunos, la muerte hasta que no vean el reino de Dios. A algunos de ustedes no les gustará la muerte. ¿A quién les gusta la muerte? Pero cuando vieron el reino de Dios, murieron por Cristo, fueron mártires. Pablo vio el reino de Dios. Hizo. Segunda de Corintios 12. Habla del aguijón en la carne, del cual había orado 3 veces. Y el Señor le contesta, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él cuenta la experiencia que tuvo con el paraíso, donde habla hace 14 años y en el no lo sé, el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, subí al paraíso. Maravillosas. Él fue al cielo y vio el cielo y dio su vida por Cristo. Algunos no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de Dios. Algunos amarán más esta vida hasta que digan, ese reino, yo prefiero ese reino que esta vida. Y no me importa lo que me pase acá, porque yo quiero el reino de Dios. Aún daría mi vida por el reino de Dios. Y algunos vivirán eso. Entonces, hermano, eso es lo importante, el reino de Dios. Que no pierda que Dios ha dado a los que le aman. Entonces vemos la apostasía antes del arrebatamiento de la iglesia. Y para ese momento de apostasía viene el arrebatamiento de la iglesia, que lo hemos visto en todos estos dramas. Apocalipsis 7, Primera de Tesalonicenses 4:13. Cuando la iglesia es levantada al cielo, arrebatada, sacada de un lugar, lo que le pasó a Enoc, lo que le pasó a Elías. La iglesia en un abrir y cerrar de ojos, dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Primera de Corintios 15, que habla de la resurrección. Dice ahí la palabra, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad en el día del arrebatamiento. Este cuerpo corruptible que se muere, que se desgasta, se vestirá de incorrupción. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Cuándo? En el día de la arrebatamiento. Dice Corintios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, seremos transformados. Y llegaremos al cielo transformados. Porque al cielo no puede heredar sangre ni carne. No puede entrar sangre ni carne. Dice la palabra en Corintios capítulo 15 que este el reino de Dios. Y eso será un milagro poderoso. Que los muertos resuciten y que nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ahí llegará el arrebatamiento de la iglesia. Ahí usted será sacado de este mundo lleno de crisis, lleno de muerte, lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de muchas cosas, hermano. ¿Para qué amas más este mundo si te espera el reino de los cielos? El día del arrebatamiento se irá la enfermedad. Allá no tendrás enfermedad en el cielo. Allá en el cielo no tendrás deudas. Allá en el cielo no tendrás nada de este mundo, hermano.
Dice la palabra que no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, ni el sol nos quemará. No tendremos hambre ni sed. Como en esta vida tendremos hambre y sed, pero allá no, porque estamos con el Señor Jesucristo. Dígame un amén. Dígame un amén a eso, a esa palabra. Entonces, hermano, eso es lo importante. La iglesia estará aquí y en cualquier momento sucede el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento. Y es importante que lo sepamos, que en este tiempo, en cualquier momento, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Yo ya les conté sueños que yo tuve. Yo estoy predicando esta palabra por revelación del Espíritu Santo, por sueños y visiones que Dios me dio. Y en un sueño, una visión que tuve, el Señor me dijo, yo ya. 6 meses después, 4 o 6 meses después, que me dijo el Señor, el anticristo está pronto a manifestarse. Yair, el anticristo está pronto a manifestarse. Yo vengo pronto, me dijo el Señor. Hace 2 años, año 2018, me dijo el Señor, en el mes de septiembre. Y después de 4 o 6 meses, no me acuerdo, otra visión, otro sueño, me dijo, yo ya voy, me dijo el Señor. Y yo llegué a la casa de mis familiares, se lo he contado a varios de ustedes, a los que no han recibido esta palabra. Llegué a mi casa de mis familiares, estaban reunidos en oración con una Biblia. Yo me hice por detrás de ellos y les dije, el Señor, y me dijo que ya venía. Cuando les digo yo eso, yo caigo de rodillas en el sueño y me pongo a llorar bajo la presencia. Y lo cuento por las redes sociales. O sea que el arrebatamiento es en cualquier momento, hermano. En cualquier momento. Miremos las señales, vamos a escudriñarlas más. Vamos a mirar, vamos a meternos en ese mensaje. Porque está en cualquier momento. Porque todo eso se está preparando para la llegada del anticristo. Y el anticristo va a venir antes la iglesia ya ha sido arrebatada. Entonces hoy vamos a ver con esta introducción qué sucede después del arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 7 de Apocalipsis. Usted lo va a leer en su casa y se va a dar cuenta. Y después del arrebatamiento de la iglesia y de los 144,000 sellados de la tribu de Israel que son arrebatados en ese mismo instante, entonces ¿qué sigue en la tierra? ¿Qué sigue? Ahora sí siguen los juicios de Dios. Ya la iglesia se ha levantado, ya la iglesia se ha ido, empieza a juzgar al mundo. Y en el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, vamos a leer, hermanos, capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Vamos a mirar que aquí empiezan los juicios sobre la tierra, hermano, no antes. Mientras está la iglesia, no hay juicios, hay gracia, hay misericordia, hay salvación. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, ahora hay salvación. Quiere conocer a Cristo, recibirlo en su corazón, ahora mismo lo puede hacer y recibir la gracia de Dios y la salvación que es por medio de Cristo, por su gracia. Pero después del arrebatamiento, cuando desaparezca del planeta Tierra millones de personas que van a desaparecer en ese momento, vienen los juicios sobre la tierra. Capítulo 8, vamos a leer, hermanos. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Antes de seguir leyendo, quiero decirles, hermano, que cuando Juan ve las revelaciones del Apocalipsis, él ve cosas en el cielo, él ve cosas en la tierra y él ve cosas espirituales. Ve cosas en el cielo,
el capítulo 4, la adoración celestial. Él está en el cielo viendo el cielo. Y hay otras cosas que él ve en la tierra. Hay que saber qué ve él en el cielo. Él que ve en el cielo. Y también qué ve en la tierra. Y qué ve en el mundo espiritual. Y lo vamos a ir mirando a través de estos capítulos. ¿Qué está viendo él? Entonces dice acá: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Ahí está viendo el cielo, hermano. Y dice acá: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahí está viendo el cielo Juan. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Son las oraciones de los santos. Algo para tener ahí: el incienso en el cielo son nuestras oraciones. Todas nuestras oraciones son incienso en el cielo. Hay una copa. Dios guarda todas nuestras oraciones y son incienso en el cielo. Versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Versículo 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Esto ya sucede en la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados ¿a dónde, hermano? ¿A dónde dice ahí la Biblia? Sobre la tierra. Este es el juicio de Dios con las trompetas y más adelante las copas de ira. Dice acá que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte, y se quemó toda la hierba verde. Un juicio para la tierra. La tercera parte, eso no ha pasado, hermano. Eso no ha sucedido todavía. Versículo: tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar, ¿qué pasó, hermano? Se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Todo eso. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenco, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Todo esto bestias arrebatada. Todos estos juicios sobre la tierra, sobre la hierba verde, sobre los árboles, sobre las aguas. No habrá agua para beber. Y aquí está hablando: el sol se oscurecerá, la luna también, las estrellas también. Habrá días oscuros en la tierra. Sigamos leyendo, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea que vienen cosas más terribles antes de la tierra. Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra,
poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Amén. Todo esto es un juicio. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Recuerde que aquí los hombres tienen el sello de Dios, pero tampoco tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia es más adelante, en el gobierno mundial, en el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Aquí los hombres no tienen el sello de Dios, pero no tienen la marca, todavía tienen salvación. Y lo vamos a ver por qué. Y dice acá la palabra: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, eso está hablando como de espíritus de demonios, hermano. Todo esto está hablando aquí Juan. Espíritus de demonios, porque el que los gobierna es un ángel caído llamado Apolión. Versículo 2: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Está hablando de ángeles. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Y qué más dice, hermano? ¿Qué van a hacer estos ángeles? Esto es un juicio de Dios. ¿Qué van a hacer estos ángeles? Dice acá: a fin de matar a la tercera parte de los. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte: el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, y con ellas dañaban. Que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron en la maldad aquellos hombres. Entonces viene juicio y podemos adelantar y ver las copas de ira, pero vamos paso a paso, hermano, en esta palabra. ¿Qué más pasa después del arrebatamiento en los sucesos finales? Capítulo 10, aquí habla de un tema, pero que no vamos a tocar hoy. Vamos a ir al capítulo 11. ¿Qué más sucede en la tierra, hermano, después del arrebatamiento? ¿Qué más sucede en la tierra? Recuerde que la iglesia ya no está. La iglesia ya no está predicando, hermano. La iglesia fue levantada, los predicadores. Entonces ya no hay predicadores en la tierra. La tierra se quedó sin la iglesia cristiana.
O sea, los que llevamos el mensaje, los evangelistas, los creyentes que predica a Cristo, que es el mandato de Dios, la gran comisión. Todo creyente debe predicar a Cristo. La iglesia no está y ya no predica la palabra, y el mundo se quedó sin la predicación del evangelio. Y entonces, ¿qué hace el Señor para seguir salvando? Capítulo 11, los dos testigos, hermano. Los dos testigos, Dios envía a sus dos testigos. Los conocedores del tema, los teólogos, los que están metidos en el tema de la escatología, dicen que esos dos testigos que habla la Biblia son los dos olivos, y son para ellos Elías y Moisés, los grandes profetas de Dios. Moisés, el profeta con grandes señales en Egipto, y Elías, el profeta de Israel, con grandes señales en Israel. Y él envía a sus dos testigos, hermano, para predicar el mensaje. Vamos a leer capítulo 11 de lo que sucede después del arrebatamiento. Ya no hay predicadores. Dios envía dos profetas. Dos profetas. Y dice la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Ese número, 42 meses o 3 años y medio o 1260 días, téngalo muy en cuenta en las profecías bíblicas. Los gentiles hollarán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Recuerde que vimos que Jerusalén, cuando venga el Señor, será rodeada. Todos los pueblos irán en contra de Jerusalén, dice la palabra en Zacarías, profeta Zacarías. Y dice: y daré a mis dos testigos que ¿en dónde? En su ciudad santa, Jerusalén. Aquí está midiendo el templo. Este templo es en la tierra. El templo que están preparando, hermano, para el tiempo del fin, para la venida del anticristo. El anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice Pablo, que tuvo esa revelación. Entonces aquí está ya listo el templo. Usted sabe, hermano, que en tiempos angustiosos reconstruirán el templo. Israel no tiene templo. Herodes levantó un templo en el tiempo de Herodes, en el tiempo del Señor Jesús. Pero en el año 70 fue destruido el templo por causa de Nerón, el emperador romano. Destruyó el templo. Y desde ahí hasta nuestros días no hay templo en Israel. Para los tiempos angustiosos, o sea, lo que estamos hablando hoy, los tiempos, principios de dolores, se reconstruirá el templo. En tiempos de angustia, dice el profeta Daniel. Y aquí Juan ve el templo y el Señor le dice: mide el templo, mide el templo. Y acá el Señor dice: daré a mis dos testigos, versículo 3, que profeticen. ¿Por cuántos días, hermano? Por 3 años y medio, por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de tierra, e Israel tendrán a dos profetas profetizando por 3 años y medio. Y es ahí donde usted debe entender la misericordia de Dios para con la tierra, para con el hombre. Misericordia ahora, porque sigue salvando a través de la predicación de la palabra. Y la iglesia será arrebatada. Eso es misericordia. Y para este tiempo seguirá profetizando el Señor a través de sus profetas. Misericordia. Miren lo que dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el gobierno mundial, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo, Satanás, los matará. Y Dios permitirá la muerte de ellos. ¿Entiende eso, hermano? Que Dios permite cosas. Él permite cosas. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Pero les digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús de Nazaret. Aquí los van a matar donde han matado a todos los profetas, en Jerusalén. Jerusalén le dicen la Sodoma y Egipto, porque es una ciudad que se ha corrompido y para el último tiempo se va a corromper más con el anticristo. Y dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, o sea, ellos profetizan al mundo. Imagínense los medios que van a ver, imagínense la tecnología, imagínense grabados, hermano, por cámaras de video, por cámaras de televisión. Y estos testigos, estos profetas, profetizando, cerrando el cielo, haciendo milagros, convirtiendo el agua en sangre. Todo eso en las noticias. Todo el mundo verá. Y la gente no se arrepentirá. Dice acá: y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se enviarán regalos. O sea, un mundo perdido, hermano. Se regalan cosas por la muerte de estos profetas. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínense, habían atormentado. ¿Por qué? Palabra. Imaginen estos profetas: arrepiéntanse, moradores de la tierra. Todavía hay tiempo de salvación. Todavía Dios les puede perdonar sus pecados. Ese es el tormento de la gente, hermano. Que un siervo de Dios les predique la palabra. Que un siervo de Dios le diga a la gente: hombre, arrepiéntete. Cambia tu vida. Vas por mal camino. Te vas a perder. Tu alma se va a perder en el infierno, hermano. Por eso conviértete y arrepiéntete. Todavía hay tiempo de gracia y de salvación y de vida. Ellos piensan, estos moradores de la tierra, piensan que los están atormentando. Y antes más bien le están llamando a salvación. Como pasa en este tiempo. Estamos llamando a la gente a salvación. A la gente no le gusta este mensaje. Pero Juan el Bautista decía: generación de víboras. Generación de víboras, viviréis así. Le decía Juan el Bautista. ¿Qué tal en este tiempo decir generación de víboras? Generación mala y perversa, como dijo el Señor Jesús a la gente. El Señor Jesús dijo: ustedes son malos, dan cosas buenas a sus hijos. Y estos profetas están llamando al arrepentimiento, pero los moradores de la tierra se sienten atormentados. Versículo 11: pero después de 3 días y medio, ¿qué pasó, hermano? Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Resucitaron estos 2 testigos y oyeron una gran voz acá, y subieron al cielo en una nube. El arrebatamiento de la iglesia. Y sus enemigos los vieron.
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Jerusalén, y por él murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea que hubo arrepentimiento en algunos. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. O sea, en los sucesos finales estarán. ¿Qué más sucede, hermano? Los sucesos finales después del arrebatamiento. ¿Seguimos, hermano? Versículo 15, la séptima. Recuerde las trompetas, habían tocado 6. Aquí viene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. Escuche muy bien, hermano, lo que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que hasta el momento de hoy no han sido de Él, pero en este momento van a ser de Cristo, porque está cumpliendo el tiempo, porque está avanzando el tiempo, porque aquí ya han pasado 3 años y medio. 3 años y medio, y quedan 3 años y medio del reinado del anticristo. Entonces dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Los gobiernos, hermanos, se airaron. El nuevo orden mundial, la gente que va a estar ahí gobernando. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los santos, y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo lo que está haciendo estos gobiernos. El Señor vendrá con juicio sobre ellos. Y el templo de Dios en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y seguimos en esta palabra, hermano. Dígame un amén si quiere seguir. Estamos acá en la reunión, en el culto. Terminamos a las 8 de la noche con esta palabra. Amén. Esta palabra se va a compartir. Comparta esta palabra también. Hermano, me dicen que comparta esta palabra. Vamos a compartir esta palabra y la estamos compartiendo cada día. Capítulo 2, hermano. ¿Qué sigue en los sucesos finales? Capítulo 12 habla de una batalla en el cielo. Y esto le quiero mostrar que hay una batalla espiritual y hay una guerra entre Dios y sus ángeles. Hay una guerra en el cielo. Esa guerra es una guerra que está en el segundo cielo. En el segundo cielo hay batallas, hay guerras espirituales entre ángeles por Miguel, el que pelea las batallas de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en Daniel, se ve a Miguel batallando las batallas de Dios. Y aquí, en el final de los tiempos, Miguel y sus ángeles luchaban y sus ángeles. Hay una batalla espiritual. El capítulo 2 en su casa y habla de una guerra espiritual y una batalla espiritual, y habla de Israel. Vamos a leerlo más bien. Vamos a leerlo, hermano. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto es Israel, el sol, la luna y 2 estrellas, según el sueño de José, cuando él dijo: el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Habla de Israel, del pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Dios. Y estando encinta con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón, o sea Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus
diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte caídos, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para allí estar, para allí la sustenten por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, Satanás, el al mundo entero. Su arma poderosa de Satanás es el engaño, hermano, no se le olvide. El engaño, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Todos los que están en el cielo, hermano, felices, contentos. Pero dice acá: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 3 años y medio le quedan. El poco tiempo son 3 años y medio. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Los 1260 días o los 3 años y medio. Significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces hay una batalla espiritual para el final de los tiempos. Y para el final de los tiempos, Satanás viene a la tierra a perseguir al pueblo de Israel. Es la persecución del pueblo de Israel, los que aman los mandamientos de Dios. Ahí está. Capítulo 13, y vamos a terminar con el capítulo 13, hermano. Capítulo 13 habla del anticristo. El capítulo 13 habla del gobierno mundial y del líder mundial. Es lo que hemos hablado del nuevo orden mundial, que está trabajando, que tiene una agenda mundial contra este mundo, que ese coronavirus es parte de su agenda mundial. ¿Usted sabe eso, hermano? Las plagas, las pestes, los terremotos. Pensamos que es Dios, pero hay manos macabras detrás de... Pero eso está muy escondido. Aunque ya lo hablan abiertamente en películas, lo hablan abiertamente en periódicos. Usted va a ver un periódico que se llama The Economist. Yo les he hablado de eso. Es un periódico de Inglaterra. La familia más poderosa en Inglaterra se llama los Rothschild. Los Rothschild, banqueros millonarios judíos. Ellos son los dueños de la revista. Y en sus portadas de cada año colocan lo que va a pasar en el año que para el año 2020 hicieron una portada y otra portada más adelante, una portada central y otra portada. En la otra portada, es decir, una subportada, en esa portada se ve unos círculos. Donald Trump, aparece la candidata que va a luchar con él en la presidencia para el próximo. Aparece
este señor de Facebook, el dueño de Facebook, y entre las líneas aparece una bacteria, como hablando de un virus. Y entre esas líneas aparecen aviones con estelas blancas, como si los aviones estuvieran derramando esa bacteria sobre el mundo entero. Y hay una teoría que se llama los chemtrails, que son los aviones que envían productos químicos al mundo, de bacterias. Y todo esto es cosas que están pasando a nivel mundial. Entonces, el nuevo orden mundial provoca todas estas situaciones para que el mundo se someta a ellos. ¿Qué está viviendo el mundo? Temor. ¿Qué está viviendo el mundo? No sabemos qué hacer. Y ellos van a venir a hablar. Espera unos meses cuando pase esta pandemia, que Dios quiera que pase pronto. Y cuando pase esa pandemia, uno de ellos va a hablar y va a decir: necesitamos un nuevo orden mundial, necesitamos un cambio, necesitamos algo que transforme este planeta, necesitamos cambiar. Y por eso se han inventado lo del clima, se han inventado todo lo que se han inventado para llevar al pueblo a que se someta a un nuevo orden mundial. El capítulo 13 habla de eso. Engañará el nuevo gobierno, y el anticristo engañará al mundo, hermano. Engañará al mundo. Leamos la palabra en el capítulo 13. Dice Juan: me vi del mar y vi subir del mar una bestia, muchedumbre de gente. Más adelante el libro lo explica. El mar significa que del mar sale la bestia, muchedumbre de gente de todas las naciones. Sale que la bestia es un, según Daniel, las bestias que él vio son gobiernos, imperios. Sale un imperio a través del mar, un imperio. Me del mar y vi subir de las gentes un imperio. Y ese imperio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos significan líderes, significan líderes mundiales. Y en sus cuernos 10 reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, como las visiones que tuve de las bestias, de las 4 bestias en el capítulo 7 de Daniel. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad a este gobierno mundial, a este imperio para el último tiempo. Le dio Satanás el poder. Este imperio representa todos los imperios pasados, o sea que se va a unir toda Europa, que fue donde estuvo el imperio romano, el imperio griego, el imperio babilónico. Va a ser toda la parte de Europa y toda la parte oriental, allá al oriente de Israel. Toda esa parte será ese imperio. Harán parte muchas naciones ahí, pero solamente 10 personas van a liderar. Y de las 10 personas van a escoger a uno que va a ser el líder mundial. Y acá dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso habla como de una nación que cayó, pero que va a ser sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de el imperio. ¿Qué está haciendo esta bestia? Engañar a la tierra. Para este tiempo la gente será engañada, muy engañada, hermano. Y la gente se someterá a este imperio, a este al nuevo orden mundial. La gente se da al orden mundial. Usted no, hermano. Usted no, usted va a ser arrebatado. Y a tiempo en el Señor serán salvados. Solamente los que mueran. Usted lo va a leer más adelante. Y dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. O sea que la tierra adoró a Satanás abiertamente, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea al imperio, y adoraron al imperio diciendo, a la bestia diciendo,
¿quién como la bestia? ¿Quién como este imperio? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 40 años y medio dura este imperio. 3 años y medio dura el imperio. El imperio final, el gobierno final dura 3 años y medio. Se le dio autoridad de 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, son enemigos de Dios. Estos reyes de la tierra son enemigos de Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de todos los que estamos en el cielo. Ellos nos blasfeman, el imperio nos blasfema, el imperio blasfema a los cristianos. Los gobiernos blasfeman de los cristianos, hermano. Recuerde que la palabra de Dios dice que nos aborrecerán por causa de Cristo, nos odiarán por causa de Cristo. Si a mí me persiguieron, dijo el Señor, a vosotros también los perseguirán. Eso es lo que es la Biblia, la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ese gobierno va a perseguir a Israel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que tiene el poder de todas las naciones de la tierra. Para ese tiempo todavía no pasa eso, pero más adelante va a pasar. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta ya no sube del mar sino de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el líder mundial y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del gobierno, del imperio. Este es el anticristo. El versículo 11 habla del anticristo y el versículo 12 habla de la bestia, que es el imperio que el anticristo va a gobernar, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o el imperio en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, el gobierno cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. El anticristo hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Él querrá parecerse a Cristo. Cristo hizo milagros y el anticristo va a hacer estos milagros también. Milagros engañosos, dice Pablo en segunda. Moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. O sea, le hacen una imagen al gobierno mundial, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahí donde hablamos de la inteligencia artificial, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, la inteligencia artificial va a hablar y va a decir a quién vivir y a quién matar. Eso va a pasar en el futuro, hermano. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, a todas las naciones, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea, la marca de la bestia, sin que nadie pueda comprar ni vender, como una tarjeta de crédito. Allá donde le consignan a usted en un banco, si no tiene esa marca, que lo más seguro es que sea el chip, el microchip, que tiene la medida de un grano de arroz, y que ya están colocando en muchas naciones, en empresas lo están colocando, les abren la mano, usted puede ver, le abren acá la mano, aquí en este lado, mire, aquí le muestro, le han abierto la mano. Aquí en Colombia hicieron el experimento, hermano, hace algunos meses en Colombia, salió por el periódico El Tiempo, si usted ve noticias,
y le abren aquí la mano y le meten ese microchip. Y a través de eso, a través de los sensores, él puede mirar su hoja de vida, sus datos personales, todo. Y a través de eso usted va a poder comprar y vender. Usted no, la gente de ese tiempo que va a ser engañada por Satanás, por el anticristo y por el gobierno mundial que va a haber en ese tiempo, por ese imperio. Entonces, hermano, para nosotros no nos espera esto. Para nosotros nos espera ser levantados en cualquier momento. Estos son sucesos finales. Vamos a dejar ahí. Se ha ido el tiempo. ¿Cómo les pareció el mensaje, hermanos? ¿Cómo les pareció el mensaje? Si les bendijo, compártanlo a otros. Que el Señor nos ayude a todos, hermano, en este tiempo. Que el Señor nos ayude a todos en este tiempo a pasar todas las pruebas que tengamos que pasar, a pasar los momentos que tenemos que pasar, las pruebas, las dificultades, que todo lo pasemos al lado de nuestro Dios, fortaleciéndonos en el Señor Jesucristo. Todas estas cosas que hablamos hoy son sucesos finales y sucesos después del arrebatamiento de la iglesia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos para la venida del Señor. Prepárense, dice la palabra, que velemos y oremos, que nos preparemos, que seamos como las vírgenes sensatas y no las vírgenes necias que le cerraron la puerta. Que nos preparemos, no como el siervo que dice el Señor, mi Señor tarda en venir, sino que el siervo prudente que se prepara. Sea un siervo prudente, sea una mujer prudente, sea una mujer que se prepara, sea una mujer que está ahí, sea un hombre de Dios. Prepárate, prepárate. Renuncia a todo por la causa de Cristo. Renuncia a todo ídolo, a todo apego, a todas las cosas materiales. Renuncia y sigue a Cristo. Ese es el valor. Ese es el valor agregado. Eso es lo que necesitamos. Recibir de su presencia, de su palabra, de su unción cada día, hermano. Levantarnos en Él. Este mundo va a pasar. Esta crisis de esta pandemia nos ha ayudado a buscar a Dios. Nos ha ayudado a acercarnos a Dios. ¿De qué sirve las joyas? Ya no las puedes lucir, a no ser que pongas una cámara y saques tus joyas y las luzcas, como le pasa a muchas personas. Lucen sus joyas, lucen su ropa, lucen sus casas, y eso no los va a salvar. No los va a salvar. Tu salvación está en Jesucristo. Tu salvación está en Jesucristo. Es momento de entregarle tu vida a Jesucristo. Es momento de entregar tu corazón a Jesucristo, de conocer a Cristo y de seguir a Cristo. Conocer a Jesucristo y seguir a Cristo. ¿Lo conoces? Síguelo. ¿No lo conoces? Te digo que lo conozcas, que te atrevas a conocerlo. Él se va a revelar a ti. Él es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, que se revela al pueblo que Él ha escogido para sí. Y cuando lo conozcas, síguelo. Sigue a Jesucristo. Sigue sus pisadas.